la parole à Monsieur Vasconcelos, Mexique. Mesdames, Messieurs, comme c'est la première fois que je suis ici comme chef de la délégation mexicaine en rôle d'observateur, permettez-moi de vous dire à quel point c'est un honneur de me trouver dans cette chambre et pouvoir vous adresser quelques mots. Continúo en español. En otras ocasiones me he referido a los peligros que acompañan a la tecnología y en particular a los medios digitales de comunicación, entre los que se encuentran su carácter adictivo, el aislamiento que paradójicamente provocan en sus usuarios, la homogeneización y la banalización de la información y muchos más. Sin embargo, hoy quiero compartir con ustedes dos ejemplos ocurridos en mi país que muestran los beneficios que las nuevas tecnologías de la comunicación pueden ofrecer para el ejercicio de los derechos humanos. El actual presidente de México fue electo en una elección que tuvo lugar el pasado 1 de julio. Se puede argumentar que un elemento fundamental que explica su victoria fue el uso de las redes sociales, mismo que permitió que los partidarios del entonces candidato rebatieran las críticas y las acusaciones que contra él dirigieron los miembros del establishment político. Y por otra parte, las redes hicieron posible la amplia difusión de las propuestas del candidato López Obrador, combatiendo así el relativo silencio y la poca difusión de sus propuestas que los medios convencionales ofrecieron. En sus campañas anteriores por la presidencia, en 2006 y 2012, las redes sociales no tenían aún la incidencia que hoy tienen, y hay quienes atribuyen a ese hecho que el entonces candidato no haya obtenido los resultados deseados. El segundo ejemplo se refiere al terremoto ocurrido en 2017 en México. La existencia de las redes hizo posible una inmediata comunicación entre los más diversos sectores de la sociedad, de tal suerte que la información se transmitió en tiempo real e innumerables ciudadanos y ciudadanas se pusieron en marcha espontáneamente para auxiliar a sus compatriotas. En cambio, en el anterior terremoto reciente, en 1985, no existían tales redes y como consecuencia el auxilio a los damnificados se retrasó durante horas cruciales, lo que significó la pérdida de innumerables vidas que hubieran podido salvarse. He aquí evidencias de cómo las nuevas tecnologías pueden implicar verdaderos beneficios para la sociedad contemporánea. Hagamos votos porque la tecnología de la comunicación, así como la inteligencia artificial y otras que se encuentran en pleno desarrollo, se conviertan en aliadas de la humanidad en vez de resultar en una sustitución de lo humano por la cultura de las máquinas. Muchas gracias. Merci beaucoup, monsieur, et soyez bienvenue.